que traigo en este día, que es la secuenciación, optimización de las terapias biológicas y moléculas pequeñas. No tengo ningún conflicto de interés y en mi agenda los puntos más relevantes serán indicaciones de terapias biológicas y moléculas pequeñas, estrategia del tratamiento, evolución de los biológicos en moléculas pequeñas y la optimización de las terapias. La enfermedad de Crohn, la colitis ulcerosa, la colitis inclasificable y la indeterminada son trastornos inflamatorios crónicos del tracto gastrointestinal, cuyas características son recurrentes, inmunomediados, progresivos, cuya etiología es desconocida, no curable y con una respuesta inmune no regulada. Aunque la etiología es desconocida, se postulan que existen varios factores que intervienen en el desarrollo de las mismas, como son los factores ambientales, los genéticos y la microbiota, que son quienes van a procurar el daño en la barrera intestinal, provocando lo que es una susceptibilidad de todos esos antígenos que pasan a través de la luz intestinal, que al llegar a la lámina propia van a activar el sistema inmunológico. Y aquí entra la parte más importante en la fisiopatología, y es la activación de múltiples moléculas y citoquinas proinflamatorias, como son las interleuquinas, el factor de necrosis tumoral alfa, las antiintegrinas y los moduladores de la esfingosina. Y es aquí la parte importante, porque todas las terapias que vamos a mencionar más adelante son estas las dianas terapéuticas hacia cuál va dirigido el tratamiento. Pero antes de nosotros poder decidir qué terapia vamos a usar con los pacientes, debemos saber cuáles son las indicaciones que tienen este tratamiento. Y en la enfermedad de Crohn, todo paciente con actividad moderada a severa, que tenga una enfermedad grave con afectación perianal, que tenga una enfermedad extensa del intestino delgado, que presente fístulas enterocutáneas, que sea un paciente córtico refractario, córtico resistente, para prevenir la recurrencia postquirúrgica, que tenga factores de mal pronóstico y que también presente en los niños trastorno en el crecimiento. En lo que nos compete con la colitis ulcerosa, muy parecido a la enfermedad de Crohn, pero se suma a esto la reseboritis crónica resistente y evidentemente en aquellas manifestaciones extraintestinales que presentan nuestros pacientes, como son la artropatía axial periférica asociada, el pioderma gangrenoso y la uveitis, entre otros. Pero bien, ¿cuáles objetivos queremos perseguir cuando vamos a aplicar una terapia? En la enfermedad de Crohn, mejorar los síntomas, la remisión clínica, la cicatrización mucosa y últimamente, que se va a incluir en el Strike 3, un objetivo muy exigente que es la curación transmural. Todo esto para lograr lo que es el cambio en el curso de la enfermedad. De igual manera, también hay objetivos en la enfermedad de Crohn y en la colitis ulcerosa. ¿Y cuáles son? Mejoría de los síntomas, remisión sintomática, remisión endoscópica. Y otro objetivo exigente que también se va a incluir en el próximo STRIDE es la remisión histológica. De igual manera, para nosotros poder cambiar el curso de la enfermedad. Pero esos objetivos, hay un grupo de expertos que se dedicó a crear lo que fue el STRIDE 2 y nos propone evaluar esos objetivos a lo largo del tiempo. Entonces, a corto plazo, ¿qué es lo que queremos lograr en el paciente? Que tenga una respuesta sintomática. A mediano plazo, que haya remisión sintomática, normalización de la PCR y disminución de la calprotectina a unos valores apropiados. De igual forma, a largo plazo, lo que se propone es cicatrización endoscópica, normalización de la calidad de vida, ausencia de discapacidad y crecimiento normal en los niños. Y ya a un futuro no muy lejano se considera en la enfermedad de Crohn remisión transmural y remisión histológica en la colitis ulcerosa a través del estudio STRIDE 3, que pronto ya estará con nosotros. ¿Qué se pretende pronto? Migrar de lo que es el tritutargo, o sea, la terapia por objetivo, al disease clearance o a la desaparición de la inflamación. Y aquí sigue siendo más exigente. No solamente queremos lograr una remisión sintomática, una curación endoscópica, una curación histológica, sino que ya se habla de una curación molecular. Ya la curación endoscópica no se va a mencionar de 0 a 1, sino que será 0. Y de igual manera se incluye lo que es la remisión histológica. Pues bien, ¿cómo vamos nosotros a valorar esos objetivos que nos hemos planteado? Una parte muy importante que ya he mencionado anteriormente es la modificación de la enfermedad. Y bien sabemos que ambas patologías van a tener un curso evolutivo de la misma. Como vemos aquí en esta imagen, en la enfermedad de Crohn, si no se trata a tiempo, pues el patrón evolutivo será que el paciente va a presentar complicaciones, como cuáles, fístulas, abscesos, cirugía, y en la colitis ulcerosa,
como vemos aquí, el paciente puede presentar desde cambios en la mucosa hasta cáncer, displasia y colectomía. ¿Y qué es lo que nosotros queremos? Pues aprovechar esa ventana de oportunidad que tiene el paciente para evitar que ocurran daños que cambien la evolución del paciente y presente las complicaciones, y que nuestro paciente con la terapia se mantengan durante su evolución sin recaída y con una evolución favorable. Pues bien, en la línea del tiempo, las terapias se han dividido entre la era biológica y la era postbiológica. Y en esta primera parte de este cuadro lo que queremos resaltar es que existe un grupo de terapia como son los anti-TNF, que son los primeros que se han creado para manejar nuestros pacientes. Y el protagonista principal ha sido el infliximab en el año 1998, aprobado para lo que es la enfermedad de Crohn y años posteriores para la colitis ulcerosa. Le sigue lo que es el adalimumab, certolizumab, natalizumab y por último en 2013 lo que es el golimumab. Posterior a esto llega una nueva terapia y una muy buena alternativa que es el vedolizumab, aunque no lo tenemos disponible para el año 2014, que es una antiintegrina. Le continúa lo que es una antiinterleuquina 1223, que es el ustekinumab, y por primera vez la creación de una molécula pequeña que es el tofacitinib para el año 2018, aprobado únicamente para lo que es la colitis ulcerosa. Y ahora en la era postbiológica pues tenemos nuevas terapias. ¿Y cuáles son estas? Pues los moduladores del esfingosino no fosfato, como es el osasimod, el etrasimod. También se han incluido moléculas pequeñas, otras más como el figotinib y el upadacitinib. Y por último y novedoso está la administración subcutánea del infliximab, el vedolizumab. Y lo nuevo de lo nuevo, lo que son las interleuquina 23, como es el miranquizumab, risankizumab y guselkumab. ¿Y cuál es la importancia de ver esta terapia en la línea del tiempo? Es poder determinar cuál es nuestra estrategia cuando decidimos utilizar una terapia por primera vez. ¿Cómo vamos a decidir si ese falla, cuál es la terapia siguiente? Pero, ¿qué factores clínicos podemos nosotros utilizar para predecir el tratamiento? Y es como el lema de esta jornada: actualizaciones que modifican la práctica. Pues se ha incluido recientemente la medicina 4P o la medicina personalizada. ¿Y cuáles son esas P? Personalizar el tratamiento, que sea participativo, no solo el médico, sino también el paciente, que podamos predecir las complicaciones y también prevenir el daño estructural en los mismos. De igual manera, también interviene lo que es 3 factores relacionados a la enfermedad, como es el tipo de enfermedad, el patrón evolutivo, relacionado a la droga, su costo-efectividad, si el paciente ha sido expuesto o no a terapia biológica, y evidentemente, y muy importante, lo relacionado al paciente, que tiene que ver con su preferencia, sus manifestaciones extraintestinales, sus comorbilidades, y si el paciente es adulto o es un paciente joven. Pero para nosotros poder valorar esos objetivos que nos hemos planteado, lograr esa modificación de la enfermedad, se plantean 2 estrategias terapéuticas. Una es el STEP-O, que es la terapia escalonada, que nos promueve utilizar la terapia convencional primero y luego las terapias biológicas o moléculas pequeñas y probablemente una cirugía. En este estudio de Profile, que se estudió en pacientes con enfermedad de Crohn, un ensayo clínico aleatorizado, lo que se demostró es que la estrategia top-down, o sea, empezar con terapias biológicas o moléculas pequeñas desde el inicio, logra mejores desenlaces clínicos que el step-up acelerado en esos pacientes que padecen enfermedad de Crohn. Vamos a dar algunas pinceladas de cada grupo de terapia con relación a las anti-TNF, que sabemos que tienen más de 28 años de uso, que han sido seguros a lo largo del tiempo, pero sin embargo, estos han presentado durante el tratamiento, más de un 40% de los pacientes puede presentar falla de respuesta primaria durante la inducción, más de un 50% una falla en la terapia de mantenimiento, y hasta un 10% de esos pacientes ha sido necesario retirar la medicina por sus efectos secundarios. ¿Cómo vamos a poder controlar esto? Monitorizando los anticuerpos y detectando los niveles del fármaco, y a eso llamamos la moderna medicina de precisión. Y aquí podemos encontrar 3 desenlaces. Primero, si encontramos niveles elevados del fármaco y encontramos niveles elevados de anticuerpos, ¿qué es lo que se recomienda? Descontinuar el fármaco que estamos usando
por otra diana terapéutica, y esto ocurre por un efecto farmacodinámico. Pero si encontramos niveles elevados de anticuerpos, pero niveles subóptimos del fármaco, se recomienda cambiar a otro de la misma clase, agregando un inmunosupresor, y esto se va a presentar por un efecto inmunogénico. Pero sin embargo, si tenemos niveles disminuidos de anticuerpos y también niveles disminuidos del fármaco, lo que se recomienda es optimizar la dosis, ya sea acortando tiempo o reduciendo la frecuencia, y eso ocurre por un efecto farmacocinético. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda? Que para lograr la remisión clínica debemos mantener los niveles del infliximab entre 5 a 10 y los niveles de adalimumab por encima de 7.5. Otro grupo de terapia es el vedolizumab, que como vemos aquí es un anticuerpo monoclonal que se une a la integrina A4B7 y está indicado tanto para colitis ulcerosa como la enfermedad de Crohn. El ustekinumab es un anticuerpo monoclonal humanizado de tipo IgG1 que va a actuar sobre las unidades P40 de la interleuquina 2 y 23. Y como vemos aquí en esta diapositiva, todos esos estudios de vida real y aleatorizados son los que se han creado a partir del 2011, aprobado tanto para colitis ulcerosa y para enfermedad de Crohn. Y vemos aquí también en la colitis ulcerosa desde 2005 cuáles han sido esos estudios que han aprobado su utilización. ¿Qué hay que resaltar del ustekinumab? Que su dosis de su vía de administración es subcutánea, que fue uno de los primeros estudios en incluir lo que es la remisión histológica, que son seguras en poblaciones especiales, como mencionó mi compañera anteriormente, la doctora Jiménez, en poblaciones especiales como adultos mayores y embarazadas, y que también estos medicamentos no crean inmunogenicidad y por eso su ventaja en que no tenemos que agregar un inmunomodulador. Y de último, son las terapias antiinterleuquina, la IL-23, que tenemos 3 productos clásicos, que son el guselkumab, risankizumab y mirinquizumab. La diferencia, como ya he mencionado, es que el guselkumab se va a unir directamente al CD4, que es donde se produce la interleuquina a través de los monocitos activados. Más sin embargo, las otras 2 moléculas no se unen al CD4 y son humanizados, a diferencia del guselkumab, que es totalmente humanizado. Entonces, estos son los estudios que demostraron la remisión clínica durante la fase de inducción. Y vemos aquí cómo el risankizumab logra más de un 49% lo que es la remisión clínica. En el mirinquizumab por encima de un 37% y el guselkumab por encima de un 47%. Como vemos aquí, en la colitis ulcerosa, también la inducción a la semana 12 se valoró a través de esos estudios que vemos aquí en pantalla, lo que es la remisión clínica, observando que en el risankizumab más de un 29% logró la remisión, en el mirinquizumab por encima de un 30% y en el guselkumab por encima de un 32%. Entonces, ¿cómo utilizar estas antiinterleuquinas? Pues las 3 tienen la ventaja de que su dosis de inducción es endovenosa y de mantenimiento subcutánea, pero hay que destacar en el guselkumab que también ofrece una inducción subcutánea y que en el mantenimiento podemos tener 2 opciones, administrar lo que es 100 miligramos cada 8 semanas o 200 miligramos cada 4 semanas. Entonces, ¿qué tenemos que resaltar de estas antiinterleuquinas? Que el risankizumab y el guselkumab se ha demostrado que son superiores al ustekinumab, que no se observa beneficio agregar un inmunomodulador con estas terapias, que son eficaces cuando se combinan con un anti-TNF, en este caso con golimumab, y que son seguras durante el embarazo. La primera molécula pequeña en desarrollarse fue el tofacitinib, que sabemos que bloquea de manera reversible lo que son las JAK1, 2 y 3 y fue aprobada en el 2018 para la colitis ulcerosa. Estos son los estudios que la avalan y estas son las dosis tanto de inducción como de mantenimiento. Y como se ha visto en esta imagen, vemos cómo logra una remisión en la semana 8 en aquellos pacientes que son naïve anti-TNF en un 24% y ya para lo que es la fase de mantenimiento, la mejoría endoscópica en aproximadamente un 51%. Otra molécula pequeña es el upadacitinib, quien es un inhibidor selectivo irreversible de la JAK1 y estos son los estudios que lo avalan en la colitis ulcerosa. Lo que vemos aquí en pantalla y hemos visto cómo han logrado una remisión endoscópica, que es un objetivo muy importante, más de un 18%, y una remisión endoscópica en el mantenimiento a las 52 semanas de más de un 26%.
¿Qué es lo que hay que destacar muy importante en esta molécula? Es la resolución completa de la fístula en pacientes con enfermedad de Crohn a través de esos estudios. Su dosificación está muy clara, es muy parecida en una enfermedad y en la otra. La salvedad es que la inducción se prolonga más en la enfermedad de Crohn, 12 semanas, y en la colitis ulcerosa son 8 semanas. Esta es otra molécula pequeña, una de las últimas, el filgotinib, que es un fármaco efectivo, seguro y eficaz en pacientes naïf y expuestos a otras terapias, y su dosis de inducción son 200 miligramos al día y la de mantenimiento 100. Resaltar que las moléculas pequeñas, su indicación va más a pacientes que han sido refractarios, aunque en algún momento, personalizando el paciente, lo podríamos iniciar de primera línea. Consejos prácticos para estas moléculas: eficacia en casos refractarios a tratamiento biológico, acción segura. Al tercer día podemos ver ya la mejoría de los síntomas, están contraindicados en el embarazo. Se recomienda de manera obligatoria vacunar contra la varicela zóster por el efecto secundario del herpes zóster, que debemos monitorizar los lípidos en el transcurso de la terapia y que se pueden utilizar, al igual que el infliximab, en colitis severa en un paciente que esté interno. Tenemos también ya, por último, en cuanto a las terapias, el etrasimod, que es un modulador de los receptores de fingosina 1-fosfato, que se administra oral y que se une selectivamente a los subtipos 1, 4 y 5. Entonces, yo sé que esa imagen que vemos aquí, una imagen impactante, así mismo nos sentimos para nosotros con muchos pacientes que se encuentran en una actividad severa de la enfermedad, donde no solo nosotros vamos a poder intervenir en el caso, sino que vamos a necesitar un personal, un manejo multidisciplinario para poder apagar la llama. Y esto es un patrón de qué podemos hacer o qué elegir en un paciente que tenga una enfermedad de Crohn en actividad moderada a grave. Podemos empezar en primera línea con ustekinumab o una interleuquina 23. Si el paciente está agudo, si está ingresado con inflamación severa, tenemos la opción del infliximab o el podacitinib. De segunda y tercera línea podemos usar el infliximab, el adalimumab o podacitinib, y evidentemente que no se puede quedar en la enfermedad de Crohn perianal, el infliximab aunado a un inmunosupresor. De segunda línea, el podacitinib, y en las manifestaciones extraintestinales como la espondiloartropatía, el infliximab, upadacitinib, en la psoriasis, una interleuquina 23, y el embarazo, como bien mencionó mi compañera, evitar las moléculas pequeñas. Hay una parte muy importante que es las comorbilidades que presenta el paciente, y nos preguntamos un momento, ¿y qué le voy a poner al paciente ahora? Y por asunto de tiempo, voy solamente a mencionar, si paciente que tiene colitis ulcerosa o enfermedad de Crohn también padece de un tumor maligno, ¿qué es lo que se recomienda como primera alternativa? Una antiintegrina, una antiteleuquina o un modulador SEP1. Y de alternativa podemos usar un anti-JAK o un JAK, pero están contraindicados lo que son los anti-TNF y las tiopurinas. Y ya más adelante pueden ver en cualquier otra comorbilidad qué opciones podemos usar. Aún con todas esas terapias que tenemos actualmente, unas disponibles, otras no en nuestro medio, ¿cuál ha sido la tasa de remisión que se ha presentado en estos pacientes? Y hemos visto que hasta un 41% en los pacientes naïf, o sea que es más alto, a diferencia de los pacientes expuestos, que apenas se logra lo que es un 28%. Aquí se apagó. Pero cabe resaltar que aún así en la actualidad esas terapias avanzadas que están disponibles solamente se utilizan en un 14% en la enfermedad de Crohn y en la colitis ulcerosa un 5%. ¿Qué quiere decir eso? Que aún estamos infratratando los pacientes. Hay otro grupo de pacientes que se titulan difficult to treat o difícil de tratar, que son muchísimos los que tenemos en la práctica clínica, y para eso está este estudio que se hizo en Latinoamérica, donde ustedes pueden ver que está nuestro país, y se observó que esos pacientes, lo que son difficult to treat, pertenecen a más en cuanto a cantidad a enfermedad de Crohn. ¿Y cuáles son esos pacientes difficult to treat? Aquellos pacientes que han fallado 2 mecanismos de acción, a pacientes que presentan pauchitis refractario a antibióticos, que presentan recurrencia postquirúrgica después de 2 intervenciones y que tienen una enfermedad perianal compleja. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Que en estos casos usemos un equipo multidisciplinario, que haya un enfoque de medicina de precisión, que tanto se menciona en la actualidad, que debemos personalizar y seleccionar el tratamiento adecuado para predecir la respuesta, y que estas estrategias podrían ser prometedoras para transformar esos pacientes difíciles de tratar desde un estado final refractario a un resultado prevenible.
Y esto sí quisiera que ojalá estuviera aquí algún personal del Ministerio de Salud Pública y pueda escuchar esto. Y es que a nivel político, las autoridades sanitarias deberían considerar que el retraso a las terapias biológicas, a las moléculas pequeñas, puede contribuir a la progresión irreversible de la enfermedad y a mayores costes acumulados. ¿Qué nos espera en el futuro? Pues ya se va a estar estudiando guselkumab en la enfermedad perianal, se está estudiando guselkumab en lo que es la curación transmural y en terapia combinada con el golimumab. Y ya también se está utilizando el obefacimab, que es un micro-ANR, una interleuquina oral, un anti-TL1A, un mirikizumab más un GLP-1, que de eso va a hablar mi compañero en la charla siguiente, y una comparación directa entre lo que es el vedolizumab y el risankizumab. En las últimas 4 diapositivas, de manera rápida, la optimización. No se ha visto beneficio con el vedolizumab en la fase de mantenimiento, sí un poco en la fase de inducción, y que combinarla con esteroides puede mejorar el éxito de la inducción, no así si lo combinamos con lo que son los inmunosupresores. El estudio RESCUE se estudió para la optimización del ustekinumab y ¿qué es lo que se evaluó? Que no existen diferencias significativas entre usarlo cada 8 o cada 4 y que en caso de pérdida de respuesta secundaria de este producto deberíamos cambiar a una antiinterleuquina. Con relación a la antiinterleuquina, su optimización es muy parecida en el risankizumab y en el mirikizumab, lo que se llama acortar dosis y reducción de la reinducción extendida. Y en el guselkumab, como tiene la flexibilidad de dosis, en aquellos pacientes que tenemos una enfermedad de Crohn, una enfermedad con fallo a ustekinumab o una pancolítica con inflamación severa, que usemos la dosis de 200 miligramos cada 4 semanas. De los JAK, decir que no afecta significativamente su perfil de seguridad cuando lo optimizamos y que el filgotinib no se debe de optimizar, no hay estudios que lo avalen. Como conclusión, la resolución de los síntomas es deseable, pero la remisión endoscópica y de los biomarcadores será más imprescindible. Iniciar una terapia temprana en el tratamiento va a evitar las complicaciones y podemos mejorar el curso de la enfermedad. La secuenciación de la terapia avanzada es muy importante para alcanzar todos los objetivos que nos hemos propuesto y que cualquier terapia avanzada podemos iniciarla de primera línea y que a pesar de la mejor optimización posible que tenemos con estos fármacos, vamos a ver un grupo de pacientes que va a precisar que usemos nuevas alternativas terapéuticas. Entonces, a propósito del Día de la Enfermedad Inflamatoria, que es ahora prontamente el 19 de mayo, también, al igual que Jiménez, yo invito a un zumbatón por el intestino, pero en este caso nos trasladamos a Santiago. Es el domingo 24 en el Parque Central, así que están invitados todos los que puedan asistir y sus pacientes también. Así que muchas gracias y pasen feliz resto del día.